Supongo la mayoría me conoce, ¿vale? Yo te conozco, sí. Sobre todo Lola. Lola te conoce bien. Entonces, bueno, soy Noelia, soy técnico veterinario. Llevo unos 18 años dedicándome al tema de perros, gatos, animales pequeños y demás. Y desde hace un par de años también al tema medioambiental. Monitora medioambiental, haciendo actividades y cosas así. Pero hoy quería traer un poquito algo diferente, ¿vale? Y volvemos a hablar de animales, como no. Esta vez un poquito más centrado en perros, gatos y pequeños animales. Y un poco de tema de concienciación, ¿vale? Porque muchas veces, pues, es que quiero un animal o me gustaría tener, pero ¿realmente puedo tener ese animal? Entonces esa es la pregunta que realmente nos deberíamos hacer. Es si yo puedo ofrecerle a un perro, un gato o una cobaya, pues un hogar adecuado, ¿vale? Entonces esa es, digamos, el cometido de hoy, el pensar un poco qué cuidados necesita y si le podemos dar una buena calidad de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el bienestar animal? Pues, ¿qué significa? Ofrecerle unos cuidados al animal para que tenga una vida bien. ¿Qué cuidados son? Pues una buena alimentación, una buena higiene, cuidados veterinarios, ¿vale? Que tenga tiempo de calidad, de juego, de poder enseñarle cosas y demás, y también tiempo de descanso. Es tan importante que tenga un tiempo de juego como que tenga un tiempo de descanso. Y eso a veces se nos olvida un poquito. Es como que siempre queremos que estén activos y jugando y demás, pero también necesitan, al igual que nosotros, tener un poquito su sitio y su zona de descanso, ¿vale? Entonces, y el tema de la higiene, que también lo comento aquí, muchas veces la higiene y la salud van de la mano, ¿vale? Muchos perros necesitan ir a la peluquería más a menudo, otros menos, pero bueno, el tema de la higiene también es muy importante. Incluso los gatos son animales muy limpios, pero por ejemplo gatos de pelo largo pues muchas veces también necesitan ir a la peluquería y necesitan unos cuidados de higiene más específicos. En una cobaya, en un hámster, la higiene pues en el espacio en el que va a vivir pues por lo menos que sea lo más limpio y adecuado posible. ¿Por qué no regalar una mascota? Aquí muchas veces pues cometemos el error de regalar una mascota a otra persona y no nos preguntamos si la otra persona puede realmente ofrecerle esos cuidados, pues por falta de tiempo, por falta de espacio, porque a lo mejor pues tenga algo que le impide poder dedicarle ese tiempo, o muchas veces porque esa persona viva con otras personas en casa que no pueden hacerse cargo o que tengan alergias, que eso también es bastante común. En el tema de los gatos, muchas veces pues no, es que yo quiero regalarle un gato a alguien, pero esa persona tiene alergia. Entonces yo creo que realmente lo más importante es que cuando queramos tener una mascota, que vaya a formar parte, al final es una vida que va a formar parte de nuestra familia, debemos hacernos esas preguntas, ¿no? Realmente le puedo dar un hogar, le puedo dar descanso, le puedo dar todo lo que él le pueda ofrecer y si realmente puedo darle esa calidad de vida, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, esas preguntas deben de provenir de uno mismo. Cuando tú regalas una mascota a otra persona, esa persona pues a lo mejor no puede hacerse cargo de ella y muchas veces pues, suceden después abandonos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que no significa que no la quiera. Seguramente hay personas que dicen sí, pues yo sí me hago cargo, pero a lo mejor no puede. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de regalos. Siempre ha de ser uno mismo quien tome la decisión. Si ya tomamos la decisión, decidimos, pues entonces sí, hemos hablado todos en casa, todos nos vamos a hacer cargo de él, todos tenemos el tiempo y tenemos el espacio para adecuarlo, entonces decidimos traer un animal de compañía a casa en el cual va a ser un miembro más de nuestra familia. Entonces, ahí sí, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué animal sería el adecuado para mí? Perro, gato, cobaya, hámster, ¿vale? Cada animal tiene una necesidad, ¿no? Entonces, en el tema de los perros, son quizás los que, por preferencia, ¿no? Los perros. Dentro de los perros, pues hay que saber que hay un mundo. Cada uno es diferente, ya no solo en raza, en tamaño, en energía, los hay de pelo más largo, de pelo más corto, pero lo más importante quizás es el tema de las energías, ¿vale? Un animal, digamos,
joven no tiene la misma energía que un animal anciano. El tipo de la raza, igual, el tipo del tamaño. Un mastín no tiene la misma energía que lo que pueda tener uno pequeño. Y ojito con los pequeños, que normalmente tienen más energía que los grandes. Muchas veces se dice, es que un perro grande en un piso, generalmente también es menos movido el perro grande que el perro pequeñín, que tiende a ser más activo. Todos tienen necesidades diferentes en función, pues eso, del tamaño, de la raza, de su edad. Y esto hay que tener en cuenta si se lo podemos proporcionar. Pues el que necesita paseos, hay quien necesita paseos largos, hay quien, bueno, pues es un abuelete y se pasa más tiempo durmiendo, o el que sea, pues bueno, que tenga alguna necesidad especial, pues a lo mejor tenerlo en cuenta también. Hay alguien por ahí muy enfadado, ¿eh? No está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vale, ¿qué pasa si no se cubren las necesidades de los perros? Empiezan a aparecer problemas. Hay alguien por ahí, que está así un poco enfadado. Bueno, empiezan a aparecer problemas, pues eso, empieza a aparecer la ansiedad por separación, los perros que pasan mucho tiempo solos, pues al final tienen muchos problemas de conducta, ¿vale? Aparece la apatía, cuando decimos es que el perro está triste, que se mete en un sitio, que no sale de ahí, pues entonces aparecen esos problemas de apatía, se empiezan a hacer lesiones, hay muchos perros que cuando se aburren empiezan a lo mejor a lamerse las patitas, se empiezan a lamer por zonas y se les empiezan a quedar las patitas rojas, existe ahí cuando un problema de nerviosismo que hay que mirar que puede ser, ¿vale? Entonces eso es que a lo mejor alguna necesidad del perrín no está cubierta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, qué atento. Gracias. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Primero, si el resto de las necesidades, ante un problema de conducta, ¿vale? Si el resto de las necesidades están cubiertas. La alimentación que le damos sea la adecuada, por si puede tener algo mejor, algún tipo de alergia o alguna cosa. Si realmente sale el tiempo a la calle que debería, si pasa mucho tiempo solo. Pero lo principal es descartar un problema de salud. Si el perro que antes no hacía pis en casa empieza a hacer pis en casa, si de repente empieza a hacer caca en casa, lo mismo. Entonces, ¿hay un problema de comportamiento o realmente hay un problema de salud detrás? Entonces, hay que vigilarlo también. Que haya aparecido a lo mejor algún tipo de alergia. Eso, lo mismo de chuparse las patas, pues puede ser una alergia alimenticia, por ejemplo. Y a lo mejor decimos, es un nerviosismo, no. Vamos a descartar primero que haya una alergia alimenticia, por ejemplo, algo que esté comiendo que le siente mal. Y si ya no hay una alergia alimenticia, entonces vamos a ver qué es lo que le pasa. Si está a lo mejor mucho tiempo en casa o si es un perrín nervioso de por sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Si descartamos todo eso, pues entonces vamos a ver, bueno, pues vamos a ampliar a lo mejor el tiempo de paseo. A lo mejor no camina lo suficiente, pues lo voy a sacar más veces al día o vamos a ver qué puede ser para que se calme esa ansiedad en este caso, ¿no? Las rutinas, dentro de lo posible, todos tenemos trabajos y demás, es complicado, pero las rutinas deberían ser casi siempre las mismas. Vas a subir al ordenador. Las rutinas deben de ser casi siempre las mismas. Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es variar el sitio por el que vayamos a pasear, ¿vale? Si, por ejemplo, yo siempre le llevo por esta calle, pues vamos a llevar a la calle contraria, porque eso ya es un estímulo oloroso para él. Entonces, con eso ya directamente estamos ofreciendo algo nuevo, olores nuevos y demás. Entonces, que aunque parezca una tontería, durante el paseo manteniendo las mismas rutinas, pero ofreciéndole cosas diferentes. Hay perros que, por ejemplo, si son miedosos, van a no querer pasar por distintas zonas. Entonces, eso también hay que tenerlo, ¿vale? Luego, lo que hablábamos, el tiempo de descanso. Una vez llegamos del paseo, del juego y de todo esto, pues deben de tener lo que normalmente decimos, el sitio del perro o su sitio, ¿vale? Generalmente los perros siempre escogen un sitio en casa, ya sea encima de una cama o en el sofá o debajo de una mesa o demás. Entonces, ese sería el tiempo de descanso, que también debemos respetar. Cuando es el tiempo de descanso, pues como nosotros, imaginar, después de trabajar 8 horas, luego me fui caminando a casa y ahora ya solo quiero sofá. Pues entonces ellos, ese tiempo de descanso también es necesario, aunque sean perrinos nerviosos. Si ofrecemos el juego, el descanso y demás, que tengan unas pautas. Y si no, pues bueno, que sepáis que también existen distintos juegos y distintos juegos interactivos, juegos olfativos, ¿vale? Que eso ofrecen alternativas. Si se queda mucho rato en casa, pues podemos ponerles un juguete que tenga chuches dentro y van a estar entretenidos con eso.
Y luego las alfombras olfativas, no sé si las visteis alguna vez. No. Las alfombras olfativas tienen así como distintas texturas y entonces también se meten juguetes y se meten chuches en los distintos sitios y ellos mediante el olfato lo van buscando. Entonces también ofrece también, pues eso, es alternativa a sobre todo perros que les encanta eso, olfatear y buscar, y entonces eso es un aliciente para ellos muy bueno, es una manera de permitirles eso, ¿no? Vale. Y ahora aquí un poco de controversia, ¿no? Vamos a hablar del tema de los espacios caninos, ¿vale? Y luego espacios donde los perros no deberían estar sueltos. Este es un tema muy importante, muchas veces no se tiene tan en cuenta. El tema de las áreas caninas o parques caninos. Vale, nosotros debemos conocer muy bien a nuestro perro si realmente eso es un sitio al que a él le gustaría estar. Porque, por ejemplo, hay perros muy sociables, porque hay perros muy sociables que dicen, bueno, pues yo salgo y voy saludando a todos los perros y a toda la gente y no tengo ningún problema, pero hay perros que no quieren ese contacto. Y no pasa nada, cada perro es diferente y no tenemos por qué obligar a socializar al que no le gusta. Pues como personas, hay personas de una manera y personas de otras. Entonces, ¿qué sucede en los parques caninos? Pues imaginaros que es como un parque de atracciones en el que hay un montón de gente diferente con sus cosas, sus energías, sus miedos, y pues el parque canino es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de perros con diferentes energías interactuando entre sí. Si nuestro perro no es sociable, realmente meterlo ahí le va a causar más frustración que digamos que se vaya a relajar o que pueda relacionarse. Entonces, en esos casos ya os digo, salvo que sea un perro muy sociable, y aún así los parques caninos hay demasiadas energías. A mí no le gusta. Es que hay demasiadas energías y hay demasiadas... No le ha gustado el parque canino, que lo sepáis. Entonces hay demasiadas energías y demasiados, sobre todo si hay perros con juguetes o hay perros o hay dueños que llevan comida, ahí se genera conflicto. Entonces los parques caninos hay que tener cuidado del uso que se hace de ellos por eso, porque a los perros no les sienta tan bien. La lleven de aquí hasta aquí Y no. Un poco no. Porque a lo mejor la ella... mía es social, Sí, pero a lo mejor ella tiene sus amigos fuera del parque y no necesariamente tiene que relacionarse con todos. No. Entonces, claro, es normal. Temblar y que no. Es que aunque sea sociable es eso, allí es como demasiadas energías. Entonces, a lo mejor pues dice, mira, se lleva bien con este, y quedáis en otra zona y ahí puede jugar y relacionarse y ya está. Los perros, a lo mejor hay algunos que solo disfrutan jugando con su dueño. Y para él es un disfrute que tú estés 40 veces tirándole la pelota y va y viene. Y para ese perro es lo que necesita, no necesita estar jugando con otros perros. Hay otros que, como digo, te vean. Hay otros que como... Mírame. Hay otros que como... ¿Qué pasó, hombre? Hay otros que, como digo, les gusta más eso o olfatear. Entonces, bueno, pues es un paseo donde pueda olfatear y donde pueda haber cosas buenas. Y luego el tema de áreas restringidas. Vale, muchas veces cuando vemos áreas restringidas, no son áreas restringidas porque sí, ¿vale? El acceso no se permite a perros sueltos, pues porque es un ecosistema seguramente en el que nace una planta endémica solo en esa zona. Por ejemplo, pasa mucho en las dunas de las playas, ¿vale? El acceso a las dunas, que generalmente también está restringido a la gente, aunque no siempre se cumple, ¿vale? En las dunas a veces crecen unas plantas que solo salen en las dunas. Entonces es importante que no acceder a estos sitios por proteger ese ecosistema. Sucede también mucho en parques naturales, por ejemplo, en los Picos de Europa, en Somiedo, en sitios así, no está permitido que los perros vayan sueltos. Por varias razones. Una, por la seguridad de nuestro perro, ¿vale? Porque llegamos a una zona que el perro no conoce, mucha gente lo suelta y a la que corra por la montaña. Pero es que muchas veces esos perros no están acostumbrados a desenvolverse por terrenos así. Hay accidentes, se despeñan, se caen. O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad de nuestro propio perro, el no soltarlo en sitios que el perro no sabe desenvolverse o no conoce. Vale, y luego porque pues suelen ser sitios igual donde hay animales salvajes, algunas veces donde son lugares de caza, donde pueden tener acceso a zonas protegidas o zonas donde cría, pues por ejemplo el urogallo, por decir algo, ¿no? Entonces los accesos estos que están restringidos son por este tipo de causas. Muchas veces pues se hace por desconocimiento. Muchas veces en las playas pues tú llegas y dices, bueno, que corra. Y quizás no nos paramos a pensar realmente que estemos causando algún problema, pues a lo mejor sí es una zona de cría de distintas aves que a lo mejor viven
y crían o están descansando en esa zona en concreto. Entonces aquí yo creo que no se hace de manera intencionada, sino más por desconocimiento. Entonces, bueno, creo que es importante pues hablar de ello por ese tipo de cosas. Ningún intento. Bueno, los gatos, que como aquí tenemos ejemplo de gatos, los que queráis. Bueno, pues muchas veces el tema de tener un gato sí que se ve mucho en las adopciones, ¿no? Yo quiero tener un gato, pero no quiero que trepe por los sitios, no quiero que se me suba por los sitios, no quiero que me ande con las cortinas, Entonces hay que entender qué es un gato. Su naturaleza es trepar, su naturaleza es arañar, ellos juegan, cazan, trepan, y aunque tú no quieras, su naturaleza también es jugar a las 3 de la mañana. Les parece una muy buena hora. Entonces, cuando te planteas tener un gato o adoptar un gato, tienes que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Vale? Que los gatos, pues eso, les gusta trepar, por la noche tienen un pico de actividad, igual están durmiendo todo el día, pero cuando llega, pues eso, las 10, las 11, las 12, de repente es un momento estupendo para cuando estás durmiendo, jugar. Entonces, claro, muchas veces pasa esto. Lo que no, es que no quiero que trepe, no quiero que tal, pero hay que entender que son gatos. La energía también va a variar, de un gato más joven a un gato más mayor, pero bueno, al final, todos en común que son gatos. ¿Vale? Y luego una cosa muy importante, porque a día de hoy se siguen produciendo accidentes, es el tema de caídas de los gatos por balcones y ventanas y demás. El tema de proteger balcones, ventanas es muy importante y no permitir el acceso al exterior de los gatos. Eso se debería hacer controlado, ¿vale? No permitir que los gatos deambulen por la calle por cosillas que luego también os voy a ir contando y vamos a ir viendo. ¿Qué sucede cuando no se cumple esto? Pues no quiero que trepe, pues lo dejo en una habitación porque no quiero que ande por el resto de la casa, tal y cual. Empiezan a aparecer problemas también. Muchas veces estos problemas es que falta entendimiento y no le cubres las necesidades que realmente tiene un gato. Y son causas de abandono. Es que el gato se vuelve agresivo, es que el gato ahora de repente marca cuando antes no lo hacía, es que está escondido en un rincón. Entonces, volvemos a lo de antes, ¿vale? Cuando aparecen estos problemas, hay que ver qué pasa. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Se encuentra mal? En los gatos es muy común que se vuelvan agresivos cuando tienen un problema veterinario, ¿vale? Las piedras, fallo renal, los cristales en la orina le producen muchísimo dolor, o incluso eso, un dolor de artrosis. Eso les genera que los gatos de repente, que son tan activos, de repente los vemos apáticos. Están apáticos y agresivos, el no me toques, el no quiero, el marcaje. El marcaje que vemos también muchas veces, no, es que de repente mea fuera del arenero. Pues no es que de repente le haya dado, a ver, puede haber una conducta, ¿no? Que diga, bueno, cambió algo en casa y está haciendo esto, pero hay que ver que no sea un problema veterinario, que no haya piedras, que no haya un problema renal, hay que, sobre todo eso, llevarlo primero al veterinario. ¿Qué sucede? ¿Que no tiene nada? Bueno, pues vamos a ver qué produce esa conducta, ¿no? Como decimos, les encanta trepar, entonces es indispensable que en casa tengan opciones. Rascadores, ahora hay cosillas que se cuelgan por la pared, bueno, aquí tenemos un montón, pero cosillas así que ellos puedan trepar, que ellos puedan subir. Muchas veces la gente tiene muchos gatos, pero no tantos areneros. A veces es proporcional. Que eso muchas veces, antes no se sabía, pero muchos gatos no utilizan el arenero de otros gatos. Entonces, si tenemos a lo mejor 2 o 3 gatos, hay que tener más areneros. Entonces también por costumbre dice, bueno, pues ahora pues cago fuera porque yo en este arenero no cago. Y son así, o sea, ellos son, y además son así, no hay manera. Luego el tema de la compañía. También es muy importante, ya no tanto lo
hacen el juego. Hacen el juego, el acicalamiento, y es algo que nosotros no podemos suplir. Y que generalmente los gatos, bueno, ellos están jugando, prácticamente, y que generalmente los gatos pues también viven en casa y están mucho tiempo solos. Entonces el tener dos, esa compañía y ese vínculo se refuerza aún más. Que eso no significa, mucha gente dice, pero entonces me va a dejar de querer. No, no es que pierda el vínculo contigo, te va a querer igual, pero en ciertos momentos quiere la compañía de otro gato y es normal, ¿vale? Lo que hablamos también, fomentar, pues ya dijimos el descanso, el rascar y tal, los juegos. El juego, ellos instintivamente quieren cazar, todo lo que se mueve, todo tal. Entonces, todos los juguetes y los juegos que les podamos dar, interactivos, de cazar, de que tirar una pelota, esconderles algo, que lo puedan buscar, pues eso para ellos es un incentivo y los mantenemos activos y así como el perro es más olfativo, digamos, lo que más les gusta es buscar y olfatear, en los gatos es todo visual. Entonces, cosas que vean que les llamen la atención, cosas así que puedan cazar, que puedan acechar, es el motivo de juego para ellos. Luego también hay que tener en cuenta, y aquí lo pongo, lo de las hormonas de calma, ¿vale? Muchas veces que los gatos, ante una situación nueva, lo que hablábamos antes, ante una situación nueva, un cambio de casa, o yo qué sé, un nacimiento de un bebé, que traigamos otro gato o otro perro a casa, todo eso a los gatos les genera muchísimo estrés. Entonces, para ellos funcionan muy bien las feromonas. Ellos son, ya te digo, muy sensibles en ese tipo, y las feromonas de calma les ayudan. Hay distintas feromonas, es todo natural, y pues si en función de es un tipo de estrés o esa agresividad o demás, les funciona muy bien, que al final es un difusor que se pone en un enchufe y ya está. Pero generalmente, incluso antes de que lleguen a casa, el ponerles esas feromonas, aquí casi siempre están puestas porque al final ahí entran y salen gatos y demás, entonces se crea como un conjunto de que ellos cuando estén aquí estén a gusto. Entonces, lo del tema de las feromonas en gatos es algo muy a tener en cuenta. Y luego lo que hablábamos antes, ¿vale? Lo de tapar ventanas, balcones y demás es muy importante, porque decimos que nunca se cae, pero un día se despista y se cae porque está tomando el sol en la ventana, se gira, pasa un pájaro, algo le llama la atención y se cae. Y desgraciadamente se ve más en clínica de lo que se debiera, que todavía sucede. Y, te veía muy decidido, ¿eh? Entonces eso, se ven todavía muchos casos y entonces es importante eso. Muchas veces las ventanas batientes. Dicen, es que es batiente, no puede caerse y tal, pero se quedan atrapados, ¿vale? Como vemos aquí, realmente se quedan atrapadas en las ventanas batientes y es un peligro. Entonces, existen protecciones para ventanas, para las correderas, hay ventanas mosquiteras, se puede hacer de toda manera. Pero es muy, muy importante, de hecho, muchas protectoras a día de hoy también lo solicitan. Es decir, bueno, pero tienes protegido esto y esto otro, y yo entiendo que es una manera, pues bueno, de evitar accidentes y que no sufran los animales, que al final es quienes lo sufren. Y luego este tema es muy delicado, es un tema muy, muy delicado, ¿vale? El tema de los gatos cuando tienen accesos al exterior. Antes era la creencia de que por los pueblos siempre había gatos, ¿vale? Siempre en los pueblos se tenían gatos para los ratones. Los gatos no son selectivos. Tú puedes tener gatos para que cacen ratones, pero ellos no saben. Ratón sí, lagartija no. Ratón sí, pájaro no. No son selectivos. El instinto de ellos es cazar, no importa el qué. Entonces lo que sucede es que no solamente cazan ratones, sino que cazan pajaritos, cazan lagartijas, cazan lagartos, animales que están en peligro de extinción muchas veces. Otra de las cosas por las que evitar que salgan al exterior es simplemente por su propia seguridad. O sea, los gatos que tienen acceso al exterior, al final, se pelean con otros gatos, vienen con heridas, atropellos, se pierden. O sea, la vida de los gatos en las calles es pésima, o sea, no tienen una calidad de vida buena. Dices, bueno, es que lo que es la libertad, es que puede cazar, pero va a tener una mala vida. O sea, realmente lo que se trata de buscar ahora es que cada vez haya menos gatos en las calles. Los gatinos que nacen en las calles, al final, los que sobreviven malamente. Muchas veces, pues, esos gatos se recogen, se les tratan a los veterinarios, y los que son más sociables, pues se les intenta buscar un hogar ya desde chiquitinos, para evitar eso, que directamente se críen en las calles. Y evitar este problema. Evitar que al final
eso, el que tengan acceso a la calle, que tengan acceso a los demás animales, pues evitar que cajen todo. De hecho, el mayor controlador de ratones que hay en la naturaleza, ¿cuál creéis que es? La naturaleza salvaje, pensad en un animal salvaje. ¿No? ¿No se os ocurre? La lechuza. Muy bien, la tenías ahí. Muy bien, muy bien. La lechuza. La lechuza es la mejor controladora de plagas, de ratones, por la cantidad de ellos que cazan y los almacenan. Entonces es la mayor controladora de ratones. De hecho, muchas veces se sitúan en los graneros y en sitios así, cerca siempre de pueblos y de sitios así, precisamente por la caza. Entonces, la mayor controladora que hay de ratones es la lechuza. Eso es, al final la naturaleza tiene sus métodos. Y luego otra cosa también que sucede en los pueblos ya de alta montaña, ya no tanto por aquí, es que los gatos domésticos hibridan con los gatos salvajes. El gato montés. Quedan pocos, o eso se cree, que más o menos quedan poquitos, y entonces se hibridan con los gatos comunes, al final no tienen ningún problema. Lo que genera es un problema para la propia especie, porque al final se pierde la genética del gato montés y son más propensos también a enfermedades y a cosas a las que de manera natural no estarían expuestos. Entonces, bueno, es un tema que sé que es complicado de entender, porque bueno, siempre era como, bueno, los gatos siempre están cazando ratones, pero yo creo en nuestra propia responsabilidad y por velar por la vida al final de los gatos, lo mejor es eso, poder ofrecerles la mejor calidad de vida posible dentro de las casas, pudiendo pues eso, juego o que tengan áreas de descanso y demás, pero sin dejarles salir al exterior por este motivo. Más bichines. Cuando decidimos decir, pues ya un perro, un gato, no, pero bueno, un animal así más pequeñito, que bueno, tal, entonces siempre se recurre al hámster, o a la cobaya, al conejo. Hay que saber también que al igual que el resto de los animales, ¿vale? Ellos tienen sus particularidades y sus necesidades específicas, ¿vale? Hay que saber que, por ejemplo, los conejos son lagomorfos, no son roedores, al contrario de lo que se cree, tienen una dentición diferente. Y mucha gente cree que no, pero los conejos son territoriales. Realmente, es que los ves en la naturaleza, sí, si te fijas en el comportamiento de la naturaleza, verás cómo rivalizan unos con otros. Entonces, en nuestra casa generalmente va a pasar lo mismo. Son bastante territoriales, especialmente entre machos. Las cobayas, por el contrario, no, son animales sociales. ¿Vale? Y sí, sociales, ¿vale? Viven en grupos y demás, y ellos sí que buscan digamos, ese vínculo con otro de los de su especie. ¿Se pueden tener conejos y cobayas juntos? Podrían convivir, pero la alimentación de ambos también es diferente, es un poquito diferente, ¿vale? Las cobayas necesitan un aporte en la dieta de vitamina C, ya que no logran sintetizarla de manera natural, entonces ellas requieren de esas vitaminas extra en la alimentación, que no sucede, por ejemplo, con el conejo. Antes se creía, los conejos, pan y lechuga, y ya estaba. Y vivían lo que les tocaba. Pero bueno, no sería lo adecuado, ¿vale? Para que un conejo pues viva años, porque son bastante longevos, realmente pueden llegar a vivir 10, 11 años, 12 incluso, o sea, son bastante longevos teniendo en cuenta que son animales pequeñitos, pero con unas condiciones de vida adecuadas. El tema del espacio, ¿dónde lo vamos a tener? Pues igual, ya que va a estar privado, digamos, viviendo en nuestra casa, privado de la libertad, por así decirlo, pues ofrecerles espacio cuanto más grande mejor. Lo mismo, ¿qué pasa si le privamos de todas estas cosas? Que no tenga una alimentación adecuada, que no tenga tal, aparecen problemas, al igual que en el resto. En los conejos y las cobayas, incluso los hámster también, aparecen problemas de dientes en la dieta, aparecen problemas de una mala alimentación, les aparece con diarreas y demás, aparece apatía, aparecen las estereotipias, que son los hámster que están en la jaula haciendo siempre lo mismo. ¿Vale? Estos son comportamientos que no son adecuados, indican que algo no está bien. ¿Vale? Lo que hablamos, ya que van a tener que vivir en una jaula, ¿vale? Que sea lo más amplia que le podamos ofrecer y lo más parecido a lo mejor a donde ellos estuvieran. Pues no es bueno una jaula típica de barrotes, bueno, pues le podemos ofrecer al hámster un sitio donde pueda escarbar, un sitio donde pueda trepar, un sitio... Hay que ofrecerles alternativas. Esto es una manera de enriquecer su vida, ya que va a estar en cautividad, ¿vale?
porque al final son animales que viven en cautividad. Los conejos y las cobayas, pues si van a pasar mucho tiempo en una jaula, pues que no sea una jaula. Le podemos ofrecer espacios abiertos, que tengan lo mismo, una zona en la que puedan escarbar, una zona en la que puedan descansar, pero cuanto más amplios, medidas, me decía la gente, ¿pero qué medidas? Las que le puedas ofrecer. Cuanto más amplio, mejor. O sea, si puede vivir en una habitación, evidentemente va a estar mejor. Entonces, ¿qué medidas? No hay unas medidas estándar. Es porque dentro de tus posibilidades, lo mejor, el mayor espacio que le puedas ofrecer, ¿vale? Es lo más importante. El tema de las dietas equilibradas, lo que hablábamos. Las cobayas, por ejemplo, aporte extra de vitamina C. Importante tanto de unos como de otros, son estrictamente herbívoros y necesitan fibra en la dieta. ¿Cómo es este aporte? Pues con heno. Muchas veces es que no come heno. Vete introduciéndolo poco a poco, pero la base en ellos es que coman hierba, que coman un aporte bueno de fibra, porque les ayuda a desgastar los dientes. Ese momento en el que ellos están masticando y demás les ayuda a desgastar las muelas principalmente, para que no aparezcan problemas a futuro. ¿Vale? Entonces esto es importante también. ¿Qué tener en cuenta? El 80% debe ser heno y el 20% restante, pues verdura, pienso y demás. ¿Vale? Y esto os digo que casi es la base de todos los herbívoros en mejorar la calidad de vida de ellos. Los hámster, ratones, jerbos, son omnívoros. La dieta pues puede ser a base de semillas y demás. Entonces, bueno, ellos necesitan un aporte diferente. Unos no comen lo de otros. Y que no vamos a poder hacer herbívoro al hámster porque necesitan proteína y necesitan más cosas. Y luego pues son animales, cobayas, conejos son diurnos y el resto tiene una actividad más nocturna. Entonces pues hay que tener en cuenta que seguramente cuando estemos en la cama pues sea cuando el hámster lo vamos a ir por ahí pulular. Que es normal, es un comportamiento y no lo vamos a poder hacer diurno, es lo que es. Entonces, ya os digo. Bueno, lo de sobrecrecimiento y que algunas especies hoy en día, bueno, ahí están siendo reguladas, ¿vale? Hoy en día, como salió la ley de bienestar animal y demás, ya hay animales que están regulando y otros animales que, por ejemplo, exóticos, erizos y todo esto ya está todo regulado, ¿vale? No se pueden tener como animales de compañía. Bueno, yo entiendo que era necesario también un poco de este tema. Algunos ejemplos, pues un poco, no sé si se ve bien, más o menos. Vale. Pues un poco la idea de no una jaula así, pues le puedes ofrecer, pues eso, juguetes, zonas de escarbar, zonas de tal, a las cobayas, pues un espacio en el exterior, siempre cubierto y protegido, ¿vale? O sea, que tengan la mayor, si lo sacamos al exterior, que estén protegidos siempre de depredadores, porque al final no dejan de ser presas. Entonces, que estén protegidos por arriba, que no puedan escapar ni nada. Son animales que, como bien digo, son presas, su comportamiento es de presas. Entonces, en el exterior también se asustan mucho. Tienen que ser animales que estén acostumbrados, pues bueno, pues yo tengo un pequeño jardín y pasan X horas fuera, vale, pero tener en cuenta eso, que si va a estar atemorizada porque la quiero sacar al jardín 3 horas, pues igual no es lo conveniente para ella. Entonces, por eso hay que entender cómo es cada animal para poder actuar en consecuencia. Tema de las aves. También es un tema delicado, ¿vale? Durante muchísimos años, que no tenía vuelos, o nosotros mismos de pequeños, que había aves en casa. Era lo normal, que hubiera canarios, que hubiera periquitos, siempre había algún animal en casa. Entonces era importante que para ellos no entendían que el animal pudiera vivir mal y lo cuidaban de la mejor manera posible, le ponían la lechuga, le ponían el calcio, pero si lo que buscamos es que el animal pueda tener su comportamiento como tendría en la vida natural, pues tendría que poder volar, tendría que poder acicalarse, tendría que escoger qué alimentos puede comer y qué no. Y es algo que en cautividad, si los vamos a tener, hay que intentar ofrecerlo. ¿Por qué? Porque si no vuelven a aparecer los mismos problemas. Animales tan inteligentes como los loros. Son muy longevos. Tienen una inteligencia de un niño pequeño. Condenarlos a vivir encima de un palo comiendo pipas no es una vida como un loro. O sea, si no le podemos ofrecer una mínima calidad de vida, pues entonces hay que replantearse las cosas. Aparecen muchísimos problemas en las aves, generalmente el picaje. Cuando veis un ave que se está arrancando las plumas, además, sea cual sea, ave pequeña o ave más grande, hay un problema de picaje. Entonces eso es ya delicado porque los animales son muy pequeñinos,
resolver ese problema de comportamiento en un ave. Se puede revertir, pero es complicado. El tema, bueno, apatía, enfermedades, cuando se empiezan a embolar, que se dice cuando el pajarín ya se hace bola, que lo hacen para dormir, ¿vale? O cuando tienen frío se hacen bola, pero cuando ya aparece un comportamiento de continuo, que ya el pajarín está embolado todo el día, triste, los ojinos, ahí ya hay un problema detrás. Bueno, si queremos tener un ave, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Podemos ofrecerle el espacio o no? ¿Podemos ofrecerle que pueda volar? Que pueda X horas al día, al final es un ave, su principal es que pueda volar. Un espacio para que pueda volar, un espacio para que pueda bañarse. Luego es importante también lo del forrajeo. No sé si conocéis este término. Vale, el forrajeo, las aves en la naturaleza escogen distintas texturas y comen distintas cosas que ven por el suelo y muchas veces incluso adquieren piedras y demás para ayudar a la digestión, ¿vale? Ellos no tienen dientes, entonces es como su manera también de triturar y de poder comer. Es un poco de pedra ¿A los gatucos? ¿Sí? Vaya por Dios. ¿Te parece que puede ser un poquito de alergia? Vaya por Dios. ¿Necesitas agüina o algo? ¿No? Vale. No me dices, ¿vale? Poco de agua. Vale, pues eso, el forrajeo se utiliza en aves que están en cautividad pues para imitar un poco eso que ellas harían de manera natural. Se pone una bandeja con distintos alimentos y distintas texturas y les proporcionas que ellos puedan escoger qué comen, y es una manera muy útil de enriquecer también su vida, porque al final es, bueno, pues voy a escoger, se puede hacer con los hámsters, por ejemplo. Tú tienes un hámster en una jaula, pues no le eches la comida siempre en el mismo sitio, ¿vale? Que en un sitio, que escarbe, que busque. Al final es intentar darles esa calidad de vida, ¿no? Y ofrecerles eso, que harían en la naturaleza o harían de manera natural para que su comportamiento sea lo más natural posible. Entonces, de esta manera, las aves podemos hacer eso. Juguetes, juegos, cada ave es diferente. Unas necesitan usar más el pico, otras quieren compañía de los suyos, otras no. O sea, el mundo de las aves es muy, muy amplio. Entonces, tener en cuenta principalmente si les podemos ofrecer una buena calidad de vida, sea cual sea el tipo de ave, vaya. Lo que hablamos. ¿No? Muchas veces, bueno, pero ¿qué más da si no viene una jaula así? Sí, y cantará viviendo en una jaula así, pero ¿te gustaría vivir en un apartamento de 30 metros cuadrados o prefieres vivir en uno de 80? Entonces ahí es donde hay que darle el tema al asunto. Pues eso, así podemos ofrecer una voladera y estas son las bandejas de forrajeo y esto, pues bueno, distintos juegos y distintas texturas. A las aves les gusta mucho ver sobre el tema del pico. Y luego esto es un tema también así un poquito, es un tema así. Vale, ¿qué pasa con las aves que nos encontramos? ¿Hay que cogerlas o no? Complicado. Vale, cuando nos encontramos un pollito, y esto sucede muchísimo en primavera, que vienen aquí a la clínica con él y demás, vale. Cuando nos encontramos un pollito, lo primero que hay que ver es si está herido, ¿vale? Se pudo haber caído del nido porque está empezando a volar, son volantones, empiezan a practicar y se caen. Hay un peligro inminente de que a lo mejor eso se pueda, o sea, esté herido o hay algún problema así. Entonces, si hay algún problema así, hay que valorarlo. Si se puede curar, no se puede curar, se puede tratar. Generalmente las aves que están en el suelo están todavía siendo alimentadas por los padres, ¿vale? Los padres suelen estar cerca y los alimentan, en la gran mayoría de las veces. ¿Qué pasa? A lo mejor estamos en un parque o hay perros o hay patos alrededor. ¿Qué se intenta hacer? Pues intentar cogerlo, subirlo a una zona un poquito más elevada y seguir observando. Si los padres están cerca, de verdad que van a seguir estando pendientes de él, ¿vale? Y además ellos enseguida pillan y ya está. Cuando cogemos pajarinos tan pequeñitos, criarlos a manos, primero es muy complicado, dependiendo del tipo de especie, es muy complicado. Y luego, si realmente lo conseguimos, existe un problema doble, que es la impronta. ¿Qué significa? Que ellos de repente nos toman como referencia. Y si el día de mañana lo queremos liberar, ellos buscan el contacto con los humanos. Entonces, cuando se cría un ave y al final se impronta con nosotros, no va a poder volver a la libertad.
Entonces muchas veces cuando nos encontramos pollitos, y ahora lo digo mucho en las charlas y demás, cuando nos encontramos pollitos hay que ver si se debe o no se debe actuar en consecuencia, ¿vale? Porque se quiere hacer con toda la buena intención, ¿no? O sea, se busca pues pobrecito, intentar salvarlo de la mejor manera posible, pero a veces se comete ese error. Entonces, bueno, es algo también que tengáis en cuenta que no se hace por desconocimiento y por querer ayudar, ¿no? Reptiles y anfibios. Generalmente, quizás a día de hoy no son las mascotas, o animales, mascotas no me gustan, animales que se abandonen más, ¿vale? Si los otros requieren de cosas muy específicas, los reptiles y anfibios es todavía un mundo más complicado, ¿vale? Cuando te tienen en cautividad, pues lo que tienes que recrear es su hábitat natural, completamente su hábitat natural, y tiene que ser, pues eso, el del desierto, pues la temperatura del desierto, el tropical necesita un gradiente de humedad, ¿vale? Todo eso hay que estudiarlo muchísimo, muchísimo, si tú realmente te planteas, dices, pues es que me gustan las serpientes, ya, pero ¿tú sabes qué requiere esa serpiente? O ese lagarto, o esa tortuga. Las tortugas se cogen como, es que es muy fácil tener una tortuga, no es tan fácil, o sea, realmente las tortugas necesitan calor, necesitan de filtro porque ensucia mucho el agua, pero siempre se toma como primera referencia una tortuga, que luego hay tortugas que viven añísimos en unas condiciones que, bueno, que podrían ser mejores, pero realmente siempre se toma como referencia el hámster y la tortuga, y no siempre las condiciones en las que viven las tortugas son las mejores. Entonces, bueno, reptiles, ya os digo, es un mundo aparte, es muy complicado y no es los animales que más abandonan, pero sí se produjeron hace muchos años con el tema de iguanas y tortugas. El tema de las tortugas se abandonaron en masa y ahora las tortugas están en los embalses, están en los ríos y hay tortugas... Aquí la pandilla se nos hace. Y hay tortugas en todos los sitios, lo que produce un problema para el ecosistema muy, muy grande. Entonces, sí que no con tanta frecuencia, ya os digo, no se suelen abandonar, pero por ejemplo las Islas Canarias sí tienen un problema con otras especies de serpientes que son exóticas, que se mantuvieron como mascotas y o bien por escapes o bien por sueltas, ahora tienen un problema muy grande las islas con ellas, porque allí la temperatura es favorable, se adaptaron bien y pues lo mismo, atacan a lagartos y lagartijas endémicas. Y ahora esas serpientes hay que capturarlas y a ver qué sucede con ellas. Entonces, es lo que digo, da igual el tipo de animal o el que vaya a formar parte de nuestra familia, desde luego lo que hay que ser es consecuente con la vida que le vamos a dar siempre. Toda su esperanza de vida, ¿no? Y ya os digo, en los reptiles, bueno, se tiene así como un poco de tal, de momento, por lo menos muchos no sobreviven debido a las condiciones que tienen, que se soltarán, seguro, que se escaparán también. Pero bueno, de hecho, bueno, los dos que hay en la clínica son adoptados también. Entonces, bueno, no es el gran número, pero llegará. Lo que os digo, en reptiles hay que tener en cuenta, pues los desérticos necesitan una temperatura, los tropicales otra, necesitan fuentes de rayos UVA, ellos necesitan una luz UVA que les ayude a sintetizar lo que comen, que de manera son animales de sangre fría y necesitan ese gradiente para poder sintetizar las vitaminas y todo de los alimentos, si no, no podrían. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas especies nocturnas que esto mismo no lo necesitan, ¿vale? No necesitan esta gradiente térmico. Eso significa que en una temperatura terraria, pues es una especie de desierto, pues lo voy a tener todo el día a 30 y pico grados. No, hombre, en el desierto también la temperatura varía. Los animales que viven en terrarios necesitan tener un gradiente térmico, distinta temperatura de un lado a otro. Si no, se produce estrés térmico y el animal sufre. O sea, el animal, aunque esté encerrado, él tiene que poder escoger. Tengo frío, me pongo al calor. Tengo calor, me pongo al frío. Si los tenemos siempre en una cúpula a una temperatura constante, imaginaros como nosotros. Necesitan sus horas de luz, sus horas de calor y sus horas de frío, de noche, de descanso, ¿vale? Muchas especies también, cuando llega el frío, aunque nosotros los mantengamos en casa, de manera natural, cuando llega la época del invierno, ellos aletargan y es lo que se conoce como brumación. Es como una hibernación, pero algunas especies todavía comen.
¿vale? Y esto habría que tenerlo en cuenta porque la gente agarraba las tortugas y dice, y adiós tortuga. No, las tortugas también llegan a esa fase de aletargo, dejan de comer y demás. Y luego, pues bueno, que entender que si alguien quiere que un reptil forme parte de su familia, entender que no son como los mamíferos y lo que no les gusta ese contacto, tal. Un reptil es para observar su comportamiento dentro del hábitat que le podamos proporcionar y que sea lo más natural, que pueda desarrollar un comportamiento de manera natural, cazar, comer y todo de manera lo más natural posible. ¿Vale? Eso sería pues lo ideal. Y bueno, algunas especies, seguro que la mayoría las conocéis. Este es el dragón barbudo, ¿vale? La pogona. Esta es una pitombola, ahora se reguló la tenencia de ellas, ya no se pueden tener como mascotas. Esta es una iguana, ¿vale? Las iguanas también se regularon pues, porque pueden llegar a alcanzar un gran tamaño y bueno. Esto que está aquí, no sé si lo veis, es una rana, se llama la rana Pac-Man, ¿vale? Se ponen así súper gordotas y comen todo lo que les entra por la boca, les vale. Y luego estas dos, esta es una tortuga de agua y esta es una tortuga de tierra, ¿vale? Que muchas veces, mucha gente decía, no, pero ¿cómo es? Vale, pues hay diferencias, las de agua pues tienen las membranitas en las palucas, ¿vale? Y las de tierra no tienen un caparazón más abombado y más. Las de tierra no saben nadar bien, pesan mucho y se ahogan. Pero mucha gente dice, es que las pongo en un recipiente de agua, se ahogan con muchísima facilidad, ¿vale? Entonces no están adaptadas para un medio acuático de ninguna manera, viven en